Estos días. Muy bien, vamos a comenzar. Bienvenidos mis estimados estudiantes. Cuasi peripatéticos los acabo de llamar en el grupo de WhatsApp. Ya les explicaré por qué. Eh, Hoy es 27 de noviembre del 2024. Ya iba a decir 1924. Un viaje en el tiempo. Y vamos a comenzar con la clase de lengua española 1 de la Escuela de Idiomas Modernos de la mil veces bendita Universidad Central de Venezuela. Y hoy toca seguir con el tema que comenzamos el lunes, hace 2 días, que era las tipologías textuales. Yo pensaba que, como afortunadamente el lunes pude terminar de, de- de- de decirles todo lo que había preparado, que me parecía a mí que era bastante, pero dio tiempo, gracias a Dios. Yo pensé que hoy íbamos a pasar a las categorías, perdón, a las tipologías textuales académicas, ¿no? Las más frecuentes en la universidad, en los ambientes académicos en general. Pero pensé ayer que era conveniente hacer algún ejercicio, que va a terminar siendo corto porque ya esto está a punto de acabarse, la clase, quiero decir. Bueno, em, y entonces aquí tengo un ejercicio. Perdón. Los peripatéticos. No pregunté eso anteayer, o fue con el segundo año. ¿Quién ha oído hablar de los peripatéticos? Yo no, profe. Bueno, De hecho, yo le iba a decir, profe, nos está llamando patéticos. No, mira, yo pensé que algunos iban a pensar eso. Fíjate cómo la palabra patético, que aquí no es la misma raíz, no es la misma, eh, está precedida por dos prefijos, peri y cuasi, que ustedes saben qué significa, por supuesto, qué significan, por supuesto. Y el que no sepa, en este instante está levantando la mano para que le informemos. Sí saben, qué bien, me alegra mucho. Eh, los peripatéticos eran, para contarles rápido, porque acabo de decir que no tenemos mucho tiempo, el grupo de Aristóteles, el grupo de alumnos que tenía Aristóteles, a los cuales llamaba peripatéticos, porque las clases perdón, de Aristóteles se desarrollaban mientras paseaban por el liceo. Liceo es una palabra que les suena, ¿verdad? La academia fundada por Aristóteles en la Grecia antigua, antes de Cristo, se llamaba liceo, ¿no? Que era más bien como un jardín. Yo no sé si ahí había, sí, tiene que haber habido. Yo no sé si ahí había alguna construcción, tiene que haberla habido, ¿no? Porque era una academia, era una escuela, digamos. No era como las escuelas que nosotros conocemos hoy en día, no eran como las del siglo XVI, XVII. En el 16 no había tantas escuelas, lo que había era universidades y muy poquitas. Eh, no era lo mismo que una escuela de ahora, pero alguna edificación tenía que haber. Eh, pero existían los jardines, que parece que eran una hermosura. Y a Aristóteles le gustaba dar su clase, que tampoco eran como son ahora, le gustaba hablar con los estudiantes, enseñarles mientras caminaban por el liceo, por el jardín, ¿no? Entre los árboles. Y aquello debía ser muy grande, me imagino yo. No era un jardincito como los de ahora, de 2x4. No, eran unos espacios hermosos y grandes, me imagino yo, por las descripciones que leí. ¿Y por qué los llamaba peripatéticos? Porque eso significa, o así se dice, pasear en griego, ¿no? Ustedes saben que la palabra, el prefijo peri significa alrededor, como en perímetro, ¿no? Lo que está alrededor. Eh, no me viene a la mente ahora, si se me hubiera ocurrido hablarles de esto antes, hubiera investigado algún otro ejemplo con el prefijo peri, pero ahora no me viene a la mente. Pero siempre que uno quiere decir que algo está alrededor, uno le pone el prefijo peri, ¿no? Eh, y bueno, esa escuela se llamó así, la Escuela Peripatética, y los miembros
del grupo, sobre todo después de que se murió Aristóteles, se quedaron llamándose a sí mismos y la gente los llamaba peripatéticos. Y yo les puse cuasi, porque en realidad no somos realmente peripatéticos. Nunca nos hemos visto en persona y mucho menos hemos caminado por los hermosísimos jardines de la universidad, que sería ideal. Se podría dar la oportunidad de que uno se sintiera un poquito en el liceo de Aristóteles. Me falta decir que cuasi, como ustedes saben, significa casi, ¿no? No totalmente, no totalmente porque nosotros no hacemos eso y no tenemos la posibilidad. Ustedes tienen la posibilidad, pero yo no. Bueno, ahí está una referencia que hice en el grupo, en el chat y que no les había aclarado. La otra referencia es la de Pío Gil. Como estuve saludando a cada uno que iba llegando, dije, ya va a aparecer por ahí Pío Gil, para decirme, hola, saludador, ¿no? Porque yo estaba saludando a cada uno. Es porque sí, porque Pío Gil es escritor de principios del siglo XX. Ahora me estoy preguntando si eso lo escribió Pío Gil, no me acuerdo con certeza, tenemos que verificar. Pío Gil escribió, digamos, un cuento, no es exactamente un cuento, se llama cuadro de costumbre, artículo de costumbre, narración de costumbres, ¿no? Sobre las costumbres del lugar donde está el autor, cosas que observa, que pasan, episodios así sencillos que suceden en la vida cotidiana y los autores los escriben, porque son las costumbres del momento, las costumbres del lugar. Y entonces él escribió un día, y ustedes me van a perdonar si después descubrimos que no fue él, pero al principio tuve la idea de que era Pío Gil, escribió uno de esos textos que hoy podríamos llamar cuentos, pero en aquel momento se llamaban artículos de costumbre, y ese se titulaba Los Saludadores, ¿no? Eh, que eran unos señores que vivían de saludar, no tenían que almorzar, y entonces saludaban a un político, por ejemplo, y se ponían a conversar con él hasta que el político decía, bueno, yo voy a almorzar, y el otro se autoinvitaba, ¿no? Descaradamente. Y así conseguían no solo almorzar, sino muchas cosas. Conseguían favores políticos, no sé, cargos, eh, salir de un apuro, etcétera, ¿no? Eh, Se llamaban los saludadores. Era una costumbre al principio del siglo XX y sigue siendo, porque, bueno, lo más que hay en el mundo entero es gente que quiere vivir sin trabajar y aprovechándose de los demás. Y bueno, es solo que estos se aprovechan de los que tienen el poder. Qué bueno que alguien se aproveche de ellos. Muy bien, entonces lo que les quería mostrar, el ejercicio que quería hacer, tienen dos intertextos de lo que acabo de decir. Ya no veo dónde está el material que yo les estaba mostrando. Parécete, por favor. No sé si es esto. Ustedes ven la lectura ahí, el que dice, y sin embargo nos entendemos. Sí, Sí, profe. profe. Sí, Pues yo no lo veo, no hay problema. Vamos a detener la compartición y lo volvemos a poner porque no encuentro qué pisar para volverlo a ver. Aquí lo tengo. Bueno, aquí tengo que contar otro cuento histórico porque ese título es muy extraño, ¿no? Este título es el título de un artículo, de un ensayo, de un estudio publicado en un libro de la Academia, de la Real Academia, un conjunto de artículos, aquí está la portada, que publica la Academia todos los años y que se llama Crónica de la Lengua Española. Esta es la edición del 2024, es decir, que reúne todos esos trabajos que se hicieron en la Academia y en la Asociación de Academias, es decir, las academias nacionales en cada uno de los países que habla español, ¿no? Incluyendo Filipinas,
casi no habla español. Estados Unidos y hay alguna otra. Guinea Ecuatorial, donde sí, sí se habla español. Suena raro. Yo vi una vez un programa de televisión de Guinea Ecuatorial y hablan español y hablan bien, ¿no? Pero suena muy, muy extraño. Se entiende todo, pero tiene un, no sé cómo llamarlo, tiene una música, una melodía extraña. Extraña para nosotros, por supuesto, pero para ellos esa es la regular. Pronuncian la Z, imagínense ustedes. Entonces, la academia publica esto cada año, ¿no? Crónicas de la lengua española, que son trabajos que se hicieron durante el año en la academia y en las academias de cada lugar donde se habla español, eh, y las publican aquí. Estos son los trabajos del 2023, pero aparecen en el 2024. Ahí está el índice y yo he seleccionado el trabajo de Alex Grigelmo, que es un lingüista español, digamos, no sé si exactamente lingüista, pero pertenece a la academia, la Real Academia, es decir, la academia de su país, él es español, y presentó este trabajo el año pasado, que se titula Y sin embargo nos entendemos. La razón por la que esto se titula así es porque hace referencia a Galileo Galilei. Profe, pero Galileo no era lingüista, no, Galileo era físico, pero lo iban a quemar en la hoguera, ¿se acuerdan, no? La Inquisición lo iba a quemar en la hoguera por haber postulado una teoría según la cual el Sol, perdón, sí, el Sol era el centro de la galaxia. Bueno, no de la galaxia, del sistema planetario en el cual está la Tierra. Porque antes de eso, la ciencia que existía en ese momento, ¿no? Influida por las enseñanzas de la Iglesia, eh, decía que, el centro del universo entero era la Tierra. Porque ¿cómo se le iba a ocurrir a Dios hacer una, poner vida y mandar a su hijo a un lugar que no era el centro mismo del mundo, bueno, del universo? No lo iba a mandar al perímetro, a la periferia del universo, sino que tenía que ser el centro. Entonces, eso lo aceptaba todo el mundo con los ojos cerrados, pero Galileo con su telescopio, que lo creó él, se puso a hacer observaciones y se dio cuenta de que lo que está en el centro del sistema solar no es la Tierra, es el Sol. La Tierra da vueltas alrededor del Sol como los demás planetas, que son muy poquitos, pero en el universo existen millones y millones y más millones de planetas. Le hicieron un juicio y lo encontraron culpable de haber cometido la herejía de decir eso, que en contra de lo que dice Dios, que no lo dice, Dios no ha dicho eso y no está en la Biblia tampoco, que la Tierra es el centro del universo. Lo condenaron y, como siempre, en los juicios de la Inquisición, un minuto antes de cumplir la condena, que en este caso era la hoguera, quemarlo vivo, un minuto antes se le daba la oportunidad al reo, al culpable, al condenado, se le daba la oportunidad de arrepentirse en el último momento, ¿no? Y tenía que firmar un documento donde aceptaba que se había equivocado, que había cometido un error, una falta, que pedía perdón y todo eso. Y bueno, en ese caso no lo mataban y lo liberaban, ¿no? Galileo, a pesar de que estaba convencidísimo y tenía evidencias y las había presentado en el juicio. A pesar de tener las evidencias de que él tenía la razón, sabiamente decidió firmar el documento en el cual se decía de sus descubrimientos científicos. Y firmó. Y en el momento en que soltó la pluma, dio un golpe con el pie en el piso. Ustedes deben haber oído esta historia. Y dijo, es por si muove, ¿no? Porque la teoría anterior decía que la Tierra estaba inmóvil en el centro del universo y todo giraba alrededor de ella. Y en el documento que estaba firmando, él decía que, bueno, decía eso.
Decía que la Tierra está inmóvil y todo se mueve alrededor de él, de ella, y él firmó eso. Y después dijo, pur si muove, es decir, y sin embargo se mueve. Estoy firmando que no se mueve, pero se mueve. Ya me imagino yo que Galileo habrá dicho en su interior, algún día se descubrirá que yo tenía razón. O sea, algún día otros científicos se darán cuenta, la mayoría se dará cuenta de que es así como les estoy diciendo. Pero en este momento tengo que salvar mi vida. Por eso dije que sabiamente aceptó firmar ese documento uh, injusto, ¿no? Y además mentiroso, uh, y ventajista, porque ahí quien tenía el poder absoluto eran los del tribunal, porque es más importante la vida que tener razón, ¿no? Bueno, se descubrió finalmente que Galileo tenía razón y la frase "Eppur si muove", sin embargo, se mueve, ha servido para decir de todo después de ese momento en la historia, hasta para titular artículos lingüísticos, ¿no? Escritos por lingüistas que muy poco tienen que ver con la ciencia de la física. Bueno, digo muy poco, pero al final la lingüística también es una ciencia. Es decir, aquí Alex Grigelmo está actuando como científico, científico humanista, pero científico, ¿no? Por cierto, que es la primera vez que veo que el segundo apellido de Grigelmo es García. Nunca lo pone. Eh, había algo más que les iba a decir. Ya se va a acabar la hora de clase. Creo que vale la pena. Con esto de Aristóteles y de Galileo es suficiente, ¿verdad? Sí, había algo más que les iba a decir y que ahora no me viene a la mente. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario sobre lo que hemos dicho? Ah, sí, lo que faltaba por decirles es que este artículo de Grigelmo trata de palabras y en ocasiones expresiones, ¿no? Ah, grupos de palabras que son diferentes en los diferentes países donde se habla español, pero tienen un mismo significado, es decir, que logramos entendernos a pesar de que la forma de decirlo es diferente. Por eso él dice, y sin embargo nos entendemos. Fíjense que aquí abajo dice los subtemas de los cuales va a hablar en el artículo. Clasificación por grados de transparencia, es decir, por grados de comprensión, a pesar de que es diferente a la que yo uso en mi país. División de los sinónimos por grupos y después los porcentajes y todo lo demás, ¿no? Tiene una propuesta ahí. Vamos a leer poquito, porque no da tiempo de mucho y esto es larguísimo. Este tiene como 20, 30 páginas. Vamos a ver. Voy a leer yo para que sea más rápido. No les he dicho que este ejercicio consiste en examinar un poco, brevísimamente, el texto que tenemos entre manos para determinar, ejercicio, para determinar la tipología textual a la cual pertenece el grupo, la tipología textual más predominante en el texto, porque ya ayer dijimos, y seguramente lo hemos leído, o ustedes han visto en el video, si es que han visto el video, que ahora no recuerdo si yo les he mandado el vínculo, pero hoy se lo tengo que mandar porque hoy era que correspondía hablar de eso. Ya hemos dicho entonces que los textos pertenecen siempre a una tipología predominante, pero en ese mismo texto conviven otras tipologías, llamémoslas secundarias en ese texto. Entonces vamos a leerlo y tratar de ver cuál es la tipología a la cual se ajusta este texto. Fíjense que qué desordenado todo yo y que ya comencé el ejercicio sin decirles qué había que hacer en el ejercicio. Dice Grigelmo en este trabajo. Este trabajo ofrece una propuesta de clasificación. Me quiero detener porque este trabajo no tiene introducción. Esto no es la introducción. Sin embargo, es un trabajo académico, digamos que científico, en el cual está permitido comenzar directamente con el tema del que vamos a hablar. Muy extraño en las humanidades, porque en las humanidades nos gusta hablar y hablar y hablar. Y entre más hablemos, mejor, ¿no? Entre más les demos vueltas al asunto,
mejor. Los trabajos de grado, las tesis de doctorado y todo lo demás no encuentran la respuesta definitiva al problema del cual hablan y no pretende encontrar la, la respuesta definitiva a ningún problema. Eso lo hacen en las ciencias tradicionales, como la física de Galileo, que resuelve un problema, ¿cómo se llama eso? Tangible, y dicen, ah, mira, aquí tenemos la solución. Y después viene otro y dice, bueno, aquí también está otra solución. Y con esto se acaba el problema. Pero sí, puede haber otra solución, pero lo cierto es que cualquiera que sea la solución se resuelve el problema. En las humanidades no buscamos soluciones. En las humanidades lo que hacemos es analizar el problema desde este punto de vista y aquel punto de vista y el otro punto de vista y reflexionamos y encontramos más datos sobre el asunto. Y bueno, puede ser que tengamos algún problema que se pueda resolver con esa nueva información que se generó. Pero aquí este señor no pretende encontrar una solución, porque ¿cómo le va a decir a la gente, mira, no digas de esta forma, porque en España se dice de esta, no digas de esta forma, porque en Colombia se dice que no, ¿qué tiene que ver con cómo dicen en Colombia? Yo en mi país lo digo como lo decimos aquí, no puedes convencer a millones de personas de que cambien su forma de hablar. Y en otras ciencias humanas también es así. Pero me detengo aquí porque fíjense cómo este artículo comienza diciendo, este trabajo ofrece. He observado que en algunos trabajos que ustedes escriben dicen cosas como, en este trabajo se ofrecerá, daremos, estudiaremos futuro, una propuesta de clasificación. Y yo siempre les pongo, eso va a ser en el futuro, así, como cínicamente para que despierten. Eso será en el futuro. Y en este trabajo, ¿qué es lo que vas a hacer? Siempre pongo cosas así medio cínicas para que se den cuenta de lo que puede estar entendiendo un lector si ustedes le dicen las cosas así. Bueno, si es en el futuro que lo vas a decir, entonces yo no leo esto, porque yo quiero que me lo diga hoy. Entonces, fíjense, un académico con experiencia comienza diciendo, a mí me gustaría que pusiera una introducción más agradable, pero él comienza diciendo, este trabajo ofrece, no es el que voy a hacer dentro de 2 años, es este. Ofrece una propuesta de clasificación de las palabras que marcan la diversidad del español dentro de su unidad. Que todos hablamos español, pero en cada país se habla un poquitín, mínimo, diferente. Entonces hay unas palabras que marcan esa diferencia. Las podemos dividir, esas palabras, o expresiones, porque por ahí vi unas de esas expresiones, las podemos dividir en 5 grupos en función de su mayor o menor inteligibilidad para los hablantes ajenos a una variedad en concreto. Esas clasificaciones son las siguientes. Uno, palabras ajenas a la gran transparencia, o sea, la gran inteligibilidad, ¿no? La que todos entendemos a pesar de que no es la que se usa en el país de uno. O sea, palabras ajenas a eso. Dos, palabras de conocimiento pasivo. No las conoce, pero no las usa. Palabras ajenas a la transparencia culta. A palabras que no son las que usa la gente culta de cada país, ¿no? Que como las conocen, las usa y es lenguaje culto, entonces no importa quién las diga, siempre las van a entender. Palabras conocidas, perdón, desconocidas y opacas. Y palabras del significante conocido, pero significado extraño. Bien interesante estas 5 clasificaciones. Yo leí esto, nada más leí la clasificación y me dije, yo quiero comerme este artículo. Me interesa mucho. Además, Alex Grigelmo es muy conocido por ser meticuloso y, y escribir libros para defender el buen uso del español. Tiene incluso un libro que se titula Defensa apasionada de la lengua española. Eh, Vamos a ver. Las diferencias léxicas que tanto gusta comentar a los hispanohablantes cuando se reúnen personas de distintos países se pueden encuadrar en estos 5 grupos. Y solamente las palabras de 2 de ellos, el 4 y el 5, ofrecen dificultades reales de comprensión para hablantes cultos de otra variedad del español.
Los distintos estudios han cifrado el vocabulario hispano ajeno al español común, en porcentajes inferiores al 2%. Miren esto. Los distintos estudios han cifrado el vocabulario hispano ajeno al español común en menos de 2%. Es decir, que en toda América y los lugares de Europa y los lugares de África donde se habla español, uno puede ir a cualquiera de esos países en esos continentes donde se habla español y solamente el 2%, menos de 2% del vocabulario es lo que no vamos a entender. El 98% o más del 98% sí lo vamos a comprender totalmente, ¿no? A menos que sea una persona, que sea una persona que no ha estudiado nada, ¿no? Porque de eso se trata el concepto de habla culta en lingüística, ¿no? La gente que tiene un mayor nivel académico, ¿no? Educativo. Eh, no que ha leído muchos libros, sino que tiene un nivel educativo. Ah, donde quiera que nos paremos y que se hable español, vamos a comprender más del 98%. Este trabajo trata de ese 2% que es como dudoso o difícil para algunas personas. Bueno, quiero terminar este parrafito para ver, para hacer el ejercicio. Eh, ajá, fuera del español común, es solo menos del 2% lo que no se comprende. Pero las palabras que resultan ininteligibles para el hablante de otra comunidad hispana suma mucho menos, pues gran cantidad de vocablos de ese porcentaje ofrecen una gran transparencia para quien pertenece a otra variedad del idioma. Queda por acometer el empeño de cifrar la proporción de voces opacas dentro del porcentaje general de términos distintos, muchos de los cuales se entienden con facilidad entre habitantes de una modalidad ajena. En general está diciendo que siempre nos entendemos, ¿no? Por algo el estudio se titula y sin embargo nos entendemos. Diferentísimo, pero nos entendemos. Ya podemos, con este párrafo solo, podemos, todo esto es un solo párrafo. Aquí las diferencias léxicas no tiene sangría, eso significa que pertenece al mismo párrafo primero. Con esto ya es suficiente para que hagamos el ejercicio, y el ejercicio consiste en que yo pregunto, ¿a qué tipología textual de las que estudiamos el lunes pertenece este texto? Estoy bajando puntos, porque no me contestan. Bueno, podemos recordar por lo menos los nombres de las tipologías, ¿no? Había la tipología, yo lo tengo abierto por aquí. Ah, no, no lo tengo. Pero no es difícil de localizar. Teníamos, ¿se acuerdan? La tipología descriptiva, que trataba de describir las cosas, ¿no? Teníamos la tipología dialógica, que trataba de diálogos. Eh, lo voy a buscar mejor. Es más, eso estuvo abierto aquí. No, sí, está abierto, aquí está. Tenemos los textos descriptivos que hablan de cómo es la cosa. Tenemos los textos narrativos que responden la pregunta ¿qué pasa o qué pasó? ¿No? Una sucesión de acontecimientos. Tenemos los textos dialógicos, perdón, o conversacionales también se les llama, dialógicos, dialogados, dialogales, conversacionales, que responden la pregunta ¿qué dicen? ¿No? ¿Qué se están diciendo estos dos, estos cuatro, estos 20? Los textos instructivos, que dice que da instrucciones, que da consejos, ¿no? Eh, responden la pregunta ¿cómo se hace? Te van diciendo cómo se hace. Los textos predictivos, de esto no hablamos ayer, pero que esto está en esto que estoy leyendo ahora está en la tabla que está al final del trabajo que leímos el otro día, y que trata de abarcar la mayoría de los tipos de textos que existen, aunque no sean los mismos, que no son los mismos que da Adam, pero incluye a los de Adam. Adam.
Los predictivos, que responden a la pregunta ¿qué va a suceder o qué sucederá en el futuro? Predictivos. Explicativos, que explican por qué algo es como es. Los argumentativos, que dan argumentos, razones, ¿no? Que dicen qué pienso y qué me parece una cosa. Y tiene aquí los retóricos, que también hablábamos, también los llamábamos poéticos en la clase anterior, que responden cómo lo dice, es decir, los que están centrados en el mensaje nada más, ¿no? En la forma de presentar el mensaje para que sea atractivo, enigmático, ¿no? Bello, etcétera. Que dice. Y también me acuerdo, que no lo menciono aquí, que extraño que en esta tabla no estén estos, los metalingüísticos. Ah, perdón, lo que pasa es que metalingüístico es una función del lenguaje. Los metalingüísticos, que tratan del, del hecho de que la lengua se utiliza para hablar de la misma lengua, ¿no? O de otra, pero para explicar el fenómeno de la lengua. Entonces, una vez que hemos recordado estas tipologías, díganme a qué tipología pertenece este texto. Profe, el lunes había dicho que esos tipos de texto pueden tener varias tipologías. O sea, no es solamente uno, sino que pueden tener como mínimo dos. Lo dije Entonces, también hoy. Lo dije también hoy. Ok, sí, sigue, por favor. bueno, eso. El punto es que yo creo que este podría ser entre explicativo y argumentativo, porque ya tiene una introducción en la parte de este presente trabajo, ofrece. Eso ya es una introducción y en Ujú. los explicativos y los argumentativos, sobre todo el argumentativo, tiene eso. Además que trata está usando también el metalingüístico para explicar eh, el idioma, el español, las variantes del español. Muy Entonces creo bien. que podrían ser esos. Ajá, cuál de ellos te parece que es el que predomina? Me volvió a perder el texto que tenemos entre... Jenny, ¿cuál es el que te parece que predomina de todos esos? Em, Del argumentativo, probablemente. Ajá. Ok, ¿alguien más tiene alguna hipótesis, digamos? Yo opino que el metalingüístico. Ajá. Y me vas a decir por qué, porque Jenny explicó por qué pensaba que era explicativo y argumentativo. Y metalingüístico, que también lo dijo. ¿Por qué crees eso, Zambrano? Bueno, básicamente porque el fundamento del texto es explicar nuestra propia lengua. O sea, evidentemente hay argumentativo, pero, o sea, el fundamento es lo metalingüístico. O sea, es explicar cómo nosotros entendemos nuestra propia lengua. Ok. ¿Alguien más? Yo creo que ese sí, que la idea de que este texto es mayormente metalingüístico es la, bueno, la más razonable, según mi